parece fácil ser papá. Señores, bom dia. Bom dia a todos ustedes. Usted se preguntará por qué estoy hablando portugués. Mi portugués es perfecto porque el día de hoy tenemos, además de a Rafa Puente, Assim como está. ¿Você fala portugués? Não falo português. Oh, Pero como Cláudia se sim, fala português. Sim, fala Muito bem. português. Muito bem. And English. And English and French. ¿No? Como si, como sa. Como si, un poco. Tenemos a Claudia Medeiros. Medeiros, ella es de Canadá, pero portuguesa, pero Brasil, pero chilanga, ¿no? Un poco así. Sí, un poco Una así, mezcla ahí. un poco Una así. mezcla ahí Ajá. ecléctica de nacionalidades y por ende su conocimiento en un tema bastante importante, sobre todo con los niños. Eres psicóloga y terapeuta en, ¿cómo es el Es análisis de la conducta aplicado. análisis de la conducta aplicado? ¿Qué quiere decir esto? Sí, exacto. Sí, ahorita. Traducción. Bienvenida. Traducción, sí. Bienvenida y Gracias, gracias por venir, muchas obviamente, gracias sí. por la invitación. Yo sé hablar portugués. ¡Sí! Bueno, eso es Entonces, Muy futbolero. de Cristiano de Cristiano Ronaldo. Sí, Ronaldo. claro. Básicamente la terapia es la ciencia de aprendizaje y de la conducta. Entonces, lo que sabemos en la ciencia es que cuando haces una conducta y algo positivo pasa después, que vas a repetir esa conducta. Y es la forma que todos aprendemos. Lo mismo, el opuesto también es verdad. Si haces algo no agradable pasa, entonces no vas a repetir esa conducta normalmente. Entonces, ese es como la base de la terapia. Y es lo que hacemos es conocer los niños con quien trabajamos y saber cómo todos sus juegos preferidos, la forma que les gusta comunicarse y todo que aman, básicamente, incluimos en la terapia, las actividades, juegos, todo, y usamos esas cosas para motivarlos. Entonces, hacemos como las actividades de cosas que tienen que aprender y después algo agradable para que Sepan que se repite. refuerza la conducta y quieren hacer más esas conductas. Ok. Oye, Claudia, Pues una así pregunta. funciona. ¿Cualquier niño es candidato a esta terapia o algún perfil específico? Es muy buena pregunta. No, la terapia como es de aprendizaje y conducta se puede aplicar con cualquiera. cualquier población. Muchas veces se usa como es más conocido asociado con el autismo porque Ok. es una terapia que se usa mucho con autismo. Ujú. Ahí eso nos lleva, por lo menos a mí, una pregunta así obligada, ¿no? Porque evidentemente más allá ya profundizaremos en la terapia, pero el tema del autismo como tal, ¿cómo uno como papá puede, o cuáles son los focos rojos, o cómo puede identificar si es que su hijo tiene o no autismo o hija? Sí, normalmente podemos ver algunas conductas como... Perdón. Sí. Antes de que nazca el niño, se detecta, es indetectable el autismo, ¿cierto? No, sí, antes de nacer no se puede detectar. Ok. Normalmente se puede empezar a ver señas hasta como en el primer año, después de un año de vida, pero lo más común es como diagnosticar entre 2, 3 años. Ok. Y ahí normalmente lo que empiezan a notar los papás son como igual contacto visual es bajo, puede ser que el niño no como comparte sus intereses tanto, Ok. no muestra cosas, no como la parte social de una interacción que va como de dos lados, igual ahí está faltando algo. Ok. Puede ser que no responden a su nombre, puede ser que están más interesados en objetos que personas y entonces se enfocan mucho en los objetos en vez de la Yo parte cada día social. que pasa me enfoco más en objetos que en personas. Ya me choca convivir, pero eso es otra cosa. Esa es otra terapia. Esa es otra terapia. Dame Oye, chile. y ahí obviamente me imagino que habrá distintos grados de autismo, ¿no? Sí, ahorita hay como 3 en el diagnóstico, Ok. definen como 3 y básicamente es un espectro. Entonces es como va, las mismas cosas pueden pasar, pero igual un poco más graves y dependiendo de dónde estás en el espectro. Entonces puedes tener como dificultades en hablar y no ser verbal, hasta ser muy verbal, pero igual solo tener como algunas dificultades en la parte como social y como interactuando con los demás. También en la sensibilidad, ¿no? De los sonidos, del tacto. Sí, también. ¿Qué es el autismo? O sea, ¿es una lesión a nivel cerebral, neurológica? ¿Qué es?
Es un trastorno neurológico, Ok. entonces no es tanto como algo físico que ves en el cerebro, pero es más como cómo funciona el cerebro, como es otra forma que interactúan con el mundo y que su cerebro funciona para interactuar. ¿Se ha estudiado los por qué? O sea, los motivos de estas. Sí, que provocan esto. Sí, no es tan claro ahorita, como que saben que hay un componente genético, Ujú. pero hasta si tienes como los genes que te pueden como predisponer, como decir en español. Ujú, sí, sí. Sí, entonces no siempre como que lo presentas. Entonces seguramente es una como interacción entre ambiente y genético. Entonces, eso es lo que piensan ahorita y siguen como los estudios para investigar como por qué exactamente pasa. O sea, se sigue estudiando Sí. los motivos. ¿Y cuál Ujú. sería tu recomendación Ok. para algún papá o alguna mamá que identifique estos rasgos de los que ya hacías mención en alguno de sus hijos, que acuda con un especialista directo a la terapia? O sea, ¿cómo se diagnostica y cómo se confirma que uno de Porque, tus hijos tiene autismo? porque ¿no? muchas veces se puede confundir en que, Claro. ay, es muy tímido, bueno, Sí. por eso no habla. Exactamente. O Sí. problemas de lenguaje, nada, cada quien a su ritmo. Tiene 15 años, todavía no habla, espérense. O sea, ¿no? Porque Sí. también se puede llegar a confundir el padre Sí, sí, sí. de familia. Sí, yo creo que es difícil para los papás. Sí, la aceptación, ¿no? La aceptación y también saber cuál es como el rango típico y si ya estamos en un rango como que es preocupante que aún no están haciendo estas cosas o sí, es difícil, pero yo creo que el mejor hacer si tienes la duda y sospechas algo, ir con el pediatra. Ok. Y los pediatras te pueden canalizar. Algunos puede ser Contigo. que, bueno, conmigo o, bueno, nosotros no diagnosticamos en el Ujú. centro donde, en mi centro, pero algunos pediatras sí pueden diagnosticar y algunos psicólogos sí pueden diagnosticar. Entonces ellos pueden ayudar a canalizar y ellos son como una buena fuente como primer paso, porque igual si estás preocupados, pero ellos dicen, no, aún estamos en el rango, como que podemos esperar tantito, ellos te van a indicar eso. Ok. Oye, Clau, Ujú. ¿sale el diagnóstico en una tomografía o en un electro? No, O sea, no hay como una lesión como tal. No, creo que a veces hacen estudios como para ver qué está pasando en el cerebro, como más como... Impulsos eléctricos. Ajá, sí. Pero no sale como tal en un estudio, No, un no es electro como o un una lugar resonancia. O sea, es un sí, tema de no. comportamientos, ¿no? Ajá. Lo que. Sí, y como para diagnosticar hay una prueba que hacen, que como Ah, ok. miden diferentes habilidades, observen la conducta. Una parte de la prueba es como entrevista con los papás para saber cómo, qué conductas se presentan y cómo reacciona el niño ante diferentes situaciones. Entonces, con eso que se llama el A2, entonces ellos diagnostican. Ok, decías que hay Ujú. 3 tipos de autismo y en Sí. esos 3 tipos existen niveles también. Sí, pero en general es como el espectro. Entonces, Ok. cada caso hay un dicho que es como si conoces a un niño con autismo, conoces un niño con autismo, porque cada caso es diferente Claro. y las habilidades son diferentes, las preferencias son diferentes. Y Sí. más allá de la terapia, de los ejercicios que en este caso tú das, ¿se puede regular también con medicamentos o es simple terapia? A veces hay casos de pacientes que tenemos que están en medicamentos. También existe muchas veces como 2 diagnósticos, ¿no? Como que pueden tener autismo y también tener como deficiencia de atención o algo así. Ok. Entonces ahí el doctor, el pediatra ayuda mucho en saber cómo si es momento de dar medicina o no. Y nosotros lo que podemos hacer de nuestra parte, que no ayudamos a hacer esa decisión, porque corresponde a doctores, más bien podemos como en las terapias tomamos datos y medimos el progreso del niño. Entonces, si hay como conductas, no sé, de autolastimarse o ciertas conductas que el doctor quiere reducir con la medicina, podemos documentar cuándo empezó la medicina, cuándo debe de tener efecto y realmente ver si está teniendo el Las efecto mejoras, deseado claro. y así. Ok. Ujú. Oye, una vez que algunos papás detectaron vía el diagnóstico del pediatra o del psicólogo que tiene autismo y que llegan a tu clínica,
¿Qué es lo que procede? Sí, nosotros lo que hacemos con primer paso es una entrevista con los papás para entender bien qué están viendo en casa, por qué buscan servicios, qué prioridades tienen su familia de cosas que quieren mejorar y como qué dificultades. Muchas veces ya vienen con nosotros cuando el niño está como atrasado en ciertas habilidades o también están preocupados por conductas como peligrosas o problemáticas en casa. Entonces ahí, conocemos el niño, ya hacemos una evaluación que no es diagnosticar, pero es solo medir como cada área de desarrollo, qué habilidades ya tienen y qué áreas de oportunidad tienen. Y basado en lo que vemos que de las habilidades que tienen que aprender correspondiendo a su como edad y su desarrollo y además las prioridades de los papás, entonces armamos un plan individualizado para trabajar esas metas. ¿Y con qué tanta regularidad se tiene que trabajar? O sea, ¿van a terapia cuántas veces a la semana? Sí, esto depende. ABA, que es en inglés el análisis conductual es ABA, entonces siempre lo digo ABA, pero es como mejor hacerlo intensivo, como temprano y intensivo. O sea, podría ser, sí, muchas veces podría ser como 20 horas por semana o hasta más. Hay familias que ya cuando los niños son más grandes que hacen un poco menos porque van a la escuela, tienen otras actividades, pero en general recomendamos como lo más intensivo posible porque lo que trabajamos es las habilidades. Entonces, como cualquier cosa que quieres aprender, lo más que practicas, lo más rápido vas a aprender. Ok. Oye, ¿y un niño que tiene autismo en algún momento de su desarrollo ya no lo tiene o lo va a tener toda su vida y simplemente lo va regulando? Perdón mi ignorancia, pero no son temas que no domino. Es buena pregunta. Normalmente como que hay algunos casos que si se detecta muy temprano, igual puede ser que como ya si aplican otra vez el diagnóstico, no cumplen con todos los puntos del diagnóstico, pero realmente no significa que no van a necesitar como apoyo en algún otro momento o en ciertas cosas en la vida. Entonces, no es tanto, de nuestra perspectiva no vemos tanto como algo para curar, más bien como que darle las habilidades para que puedan tener una vida muy amplia, muy funcional, que pueden como ir a la escuela, hacer amigos, ser parte de participar en tu vida familiar y ser independientes. Entonces, probablemente hay ciertas áreas que van a necesitar apoyo en algunos momentos en su vida, pero se puede lograr que son lo más independiente posible. Últimamente hemos visto como más casos y que se ha dado más atención a niños con autismo. Los niños con autismo son aptos para estudiar en cualquier escuela normal, por así decirlo, dependiendo del grado. ¿Y cómo lidiar con un niño autista? Yo me acuerdo de chiquito, fuimos del trabajo de mi papá a una excursión y había un niño autista, más o menos de mi edad, que no hablaba, solamente emitía sonidos y que no le gustaba que lo vieran ni que le hablaran. Y al calor de las copas, un adulto se acercó pues con una buena intención de hacerle plática o de integrarlo, y el niño se alteró tanto que empezó a emitir sonidos, y el papá llegó y al adulto lo empujó y se armaron los golpes. ¿Cómo lidiar con un niño autista en la escuela, en un parque, en un restaurante, en un avión? Sí, justo es buena pregunta también. Depende del... Estamos preguntando. No, estamos finos hoy. Qué bárbaro. Y eso que no es en inglés, porque si no estaría todavía mejor. Sí, depende del caso y creo que es difícil como contestar como una respuesta correcta porque depende de la situación familiar, del grado, sí, de que el momento para los papás, si es buen momento o no, pero básicamente en las escuelas, por ejemplo, lo que tratamos de hacer a través de la terapia es a veces hasta las terapeutas van a la escuela y ayudan con como dar seguimiento a instrucciones en el salón. Como los protocolos. Pero se les llama sombra, ¿puede ser? Sí, puede ser sombra o ayudante escolar, sí. O sea, que están pues muy pegados al niño para que pueda empezar a desarrollarse, pero que ellas estén siempre ahí pendientes de cualquier problema que pueda surgir, ¿no? Sí, exacto. Como que están ahí para
como fomentar la independencia. Entonces, si el niño no sigue la indicación, igual les ayuda a estar atento cuando la maestra está hablando. Y cuando el niño no necesita apoyo, entonces ya se hace un lado. O sea, dejan, tú en tu clínica, cuando cuando diagnostican a un niño pequeño antes de entrar a la escuela y llegan contigo y tú les das ese seguimiento hasta que puedan entrar al cole, tú vas al colegio y les dices, mira, este niño tiene tal, se le tiene que entrar por acá y por acá. O sea, como que los vas adiestrando a cómo es su trato. Sí, eso justo es cuando funciona mejor, como todo que estamos haciendo, para que la escuela, los papás en casa y nosotros todos estamos en la misma página. Claro. También si hay otros terapeutas como de lenguaje o terapia ocupacional, ayuda mucho que sí tenemos juntas, platicamos de qué está pasando y para usar estrategias parecidas. Entonces, justo, sí, normalmente los papás en la primera entrevista con la escuela mencionan que el niño están en un tratamiento, que va a terapia y el diagnóstico que tiene. Si la escuela acepta, entonces nosotros de nuestra parte estamos siempre muy disponibles a ir para apoyar en la escuela porque es cuando vemos que funciona mejor. ¿Y esa asesoría quién la paga, los papás o la escuela? Los papás, sí, los papás. Oye, sí. ¿qué tanta apertura te has encontrado de las distintas escuelas para recibir niños con esta condición y para que puedan las terapeutas de tu lugar acceder al colegio? Y porque pues al final son entes externos al colegio, no son empleados del colegio, ¿no? Sí, es verdad. Entonces, bueno, la Ciudad de México es gigante, entonces Sí, justo estoy como conociendo varias escuelas y hasta ahora hemos tenido la suerte que nos dejan como entrar, ir. Algunos tienen diferentes políticas y igual vamos nada más una vez al semestre o algo así, pero hay otros que hasta cada 2 semanas alguien del equipo va para dar seguimiento a las metas. Yo siento que depende mucho del caso, de lo que necesita la maestra, de los recursos que ya tienen y si sienten que necesitan más apoyo y obviamente como es un costo para los papás, también que los papás están de acuerdo que podríamos ir para acceder a esos tipos de servicios. Oye, ¿qué tanto, ahora que hablabas del costo, qué tanto tener un hijo ya por sí mismo genera? El kilo de niños sale bastante caro. Exactamente. ¿Qué tanto crece esta inversión? O sea, ¿estas terapias son caras? Tratamos de hacerlo lo más barato que podemos hacer, pero como son de muchas horas, termina siendo como acumula, ¿no? Entonces, eso siento que es una barrera aún. Yo sé que en Estados Unidos muchos seguros pagan por la terapia. Entonces, es la diferencia que noto, que a veces... O sea, en México no, el seguro no te cubre eso. No, igual pueden cubrir como ciertas horas de psicología o algo, pero normalmente no es como 20 horas a la semana o algo así. Entonces, está más complicado por ese tema y yo espero que a futuro eso puede cambiar porque siento que sería bueno que todos tienen acceso. Totalmente, pero es un tema clínico, ¿no? O sea, finalmente pues, tendría que haber ahí como una póliza que cubra ese tipo pues si lo hay en Estados Unidos, no me hace sentido por qué no los seguros en México. Amigos aseguradores, pónganse las pilas, papás. Sí, por favor. Oye, en tu experiencia, ¿qué tanta apertura de los colegios has visto para recibir a niños con autismo? Ahí sí fluctúa y entiendo de la perspectiva de los colegios también. Siento que si casos como más graves, por ejemplo, es más complicado encontrar un lugar. Los casos como más leves que tienen como menos dificultades, igual más en la parte social, pero más o menos pueden estar más independientes en el salón. Ahí tenemos más éxito, pero también entiendo que de la perspectiva de las escuelas que ellos quieren aceptar cuando tienen recursos para poder manejar la situación y no siempre tienen. Entonces, por eso ofrecemos también que podría ir una terapeuta para ayudar y podemos hacer visitas, pero lo que veo es normalmente hasta cuando aceptan, quizás solo aceptan como 1 o 2 por salón. Grupo, que tienen como más dificultades y se entiende por qué. Es normal, claro. Es más difícil. ¿Y cuál es, así en este espectro del que haces mención de las condiciones que puedes manifestar el autismo, cuál es el escenario así más pesimista? O sea, ¿cuál es realmente
la condición que más problemas puede generar? O sea, ¿qué rasgos suele tener quien tiene un autismo ya muy, muy avanzado, si es que así se debe decir? Sí, justo como es en autismo hay como dificultad con comunicación. Sí. Muchas veces cuando los casos como no verbales podría ser como un reto mayor para los que están en su vida, sus papás, justo porque es difícil tener esa interacción que buscan, ¿no? O que esperaban tener con su hijo, pero siento que hay maneras de como enseñarles a comunicar de otra forma. Entonces, en terapia a ¿Cómo veces... cuáles? Como señas, por ejemplo, Ok. si los papás y la familia quieren aprender también, Este, o, Cada quien. o también hay un sistema que es como Picture Exchange Communication System, que es como I das beg una your imagen. pardon. Es, Slowly, please. es como Picture Exchange, Exchange Communication Communication System. O sea, un intercambio de imágenes. Sí. Sistema de intercambio de imágenes. Sí, como que Follow Mossy. yo te doy una foto de una galleta y tú sabes que yo estoy pidiendo galleta, ¿no? Ok. Algo así. Ay, caray. Y hasta con ese sistema hay apps que puedes usar. Entonces, de hecho, tenemos algunos pacientes que son no verbales y usan el app para armar una frase de pedir cosas, para contestar preguntas. Entonces, tienes que tener la paciencia y también enseñar a como sus pares en la escuela a ser como pacientes para esperar la respuesta y así. O sea, pero quien se tiene puede. esa condición literal no habla. Sí, como que en algunos casos les dificulta hablar y puede ser que también tienen otro como problema o otro diagnosis de algo como problema del habla, ¿no? Entonces puede ser que pueden hacer algunos sonidos, pero aún no los unen para formar palabras ni frases, pero sí pueden entender y solo les dificulta como la parte de como Verbal. expresarse. verbal y cómo mover la lengua para hacer el sonido correcto y combinar los sonidos. Entonces, por eso les damos otro sistema para que no se frustran, porque otra cosa que suele ser como muy problemática son como conductas muy desafiantes, como autolastimarse o agresión y lastimar a alguien más. Normalmente Si no saben como que sus impulsos no lo saben medir, ¿no? Sí, puede ser eso y también siento que va mucho con la parte de comunicación, como que imagínate si no puedes comunicar lo que quieres o te sientes mal y nadie te entiende. Sí, frustra a uno, ¿no? Sí, entonces se entiende de su perspectiva que por qué se desesperan y pueden pegar o autolastimarse o así. Entonces es siempre una forma de comunicar, entonces justo lo importante en la terapia es como entender qué son los detonantes y tratar de intervenir antes que ellos tienen que expresarse en esa manera, pero mostrarles que entendemos, que necesitan algo y tratar de ayudarles a conseguir lo que quieren. Oye, ¿cómo has visto el tipo de... ¿Cómo se involucran los papás cuando se dan cuenta que tienen un hijo con esta condición? ¿Cómo es el involucramiento? Acabo de inventar una nueva palabra. Sí. No, está bien, sí. ¿Cómo se involucran los papás? Sí, ahí también depende de la familia. Algunos están como muy pendientes y para nosotros ayuda si están más involucrados. Claro. Por ejemplo, ¿no? Para que sepan que estamos trabajando en la terapia y también practican lo mismo en casa. Eso va a ayudar que aprenden más rápido, pero depende de los papás. También siento que es como un estrés adicional, ¿no? Cuando recibes el diagnóstico, porque no sabes cómo va a ser su vida, no, como que hay muchas cosas que no sabes cómo van a ser y es más estresante para los papás. Hasta creo que hay estudios que muestran que tienen los papás más ansiedad, más depresión, Sí, claro. más problemas entre ellos, ¿no? De divorcios y así, porque es difícil navegar la situación. Entonces, yo creo que depende mucho de los papás y la etapa en que están, porque también se puede comparar con el proceso del duelo cuando recibes el diagnóstico, ¿no? Claro. Que igual lo niegas, luego puedes sentir como enojado, depresión. Entonces, siempre tratamos de involucrar a los papás, pero también tener la empatía y respetar como el proceso en donde están y ayudar lo más que podemos en el momento que están. Y muchas veces todos estos matices emocionales de los que hablas
el padre, me refiero a los papás, tanto mamá como papá, pueden confundir yo los llevo a terapia 5 horas diarias y entonces llegan a la casa y bloquean eso y no le dan ese seguimiento. Y entonces, más allá de las 20 horas de terapia, tiene que ser complementada con las horas de casa, ¿no? Y muchas veces los papás por esa negación dicen, no, yo los llevo a terapia, aquí cierran esa puerta y esa negación y no lo pelan, ¿no? Puede pasar y pasa mucho. A veces pasa que no están tan involucrados y creo que es, sí, justo por eso, como igual el momento que están viviendo y lo que pueden dar en ese momento con todo lo que están pasando y también igual están buscando servicios, que es algo importante hacer, de acudir a la terapia y con eso sienten como que ya, como hice mi parte, pero sí veo más avances cuando están más involucrados en todo y sí, ayuda mucho. ¿Qué es más importante? Y a lo mejor va a parecer una pregunta obvia, pero ¿qué es más importante? ¿La terapia que recibe el niño o la terapia que puede necesitar el papá o la mamá? Porque también el papá tiene que estar terapeado para asumir y aceptar la condición de su hijo, ¿no? Yo creo que los dos, porque como mencioné, como la terapia es para como enseñar habilidades y para que el niño pueda seguir avanzando y aprendiendo más y siendo más independiente en su vida, ¿no? Pero también para los papás sí siento que es muy importante, hasta como a todos es como importante cuidarte, ¿no? Es si tú no cuidas a ti, ¿cómo vas a cuidar a alguien más, ¿no? Entonces sí creo que los dos son muy importantes. Y a ver, llegan entonces, independientemente de que tengan esta condición o no, llegan con ustedes y decías al principio que es hacerles ver que una buena conducta genera, ¿cómo era? Sí, el concepto se llama reforzamiento, que es como cuando, por ejemplo, si el niño tiene que aprender una habilidad, lo rompemos en pasos chiquitos y voy a dar un ejemplo de algo como muy simple, pero completando un rompecabezas, ¿no? Igual tiene 12 piezas, ese es mucho, el niño no va a lograr hacerlo. Igual armamos todo y dejamos 2 piezas afuera. Okay. Solo tienen que armar las últimas 2 piezas. Y poco a poco van armando 3 piezas, 4 o 5, hasta que logran hacer todo. Entonces nosotros rompemos los pasos así, muy chiquitos, para cualquier cosa que queremos enseñar. Y justo después que lo logran, vamos a celebrarlo, a decir, sí, lo hiciste. Y además... Sean por unas chelas. Sí, festejarlo. Y además podríamos ir a jugar su juego favorito. Ok. Entonces, un poco como premio haber logrado eso. Sí, básicamente es como sí, para que están motivados y ven que no es tan difícil pesado, como oh, esto no puedo hacerlo, no logro, es muy difícil, no quiero, voy a empezar a pegar para que no me haces hacerlo. Más bien lo hacemos fácil y para que ellos puedan ser exitosos siempre y luego podemos celebrar y dar cosas como jugar los juegos favoritos y así. Y eso ayuda que hasta muchas veces vemos que hasta actividades que antes eran como actividades que nunca querían hacer o odiaban hacer o escapaban, corrían cuando ponías los materiales, que aprenden hasta a disfrutarlo, porque aprenden cómo hacerlo y ya cuando agarran como, es así, y ya es más fácil. Y se van sintiendo con confianza. Sí, y a veces hasta vuelve algo preferido que hacen. Por ejemplo, he trabajado con un niño que nunca quería hacer nada de pintar y justo en la escuela le tocaba mucho de colorear y así por su grado. Y al final, al inicio si lo veía, era como se escondía debajo de la mesa, no lo iba a hacer. Y al final pedía hacerlo como durante sus momentos de reforzamiento, de descansos de trabajo, quería dibujar, quería colorear. Entonces, tanto como lo asoció con algo positivo y hasta aprendió cómo hacerlo, entonces ya lo disfrutaba. Entonces, esa es como la meta de la terapia y a través de eso también podemos ver realmente las preferencias de los niños. A veces enseñas algo y ves que, lo pueden hacer, pero nunca lo van a elegir hacer en su tiempo libre. No es su preferencia, está bien, mientras lo tienen la habilidad, pero también de otra forma descubrimos cosas que ahora les interesa más, entonces estás como ampliando sus actividades en la vida. Oye, si no manifiestan el autismo a esta temprana edad, decías más o menos entre los 2, 3 años, ¿lo pueden manifestar más adelante o no?
No sé si es como manifestarlo después, pero sí hay casos que detectan después, porque y más con esos casos que tienen lenguaje muy buena, tienen habilidades cognitivas muy buenas, muy avanzadas. Ahí es más difícil notar. Normalmente se empieza a notar ya cuando están como en la escuela y empiezan a notar las maestras o los papás que les dificulta Convivir. hacer amistades o tomar Son turnos. retraídos, son Sí, tímidos. no participan con el grupo, ¿no? Entonces ahí puede ser que reciben un diagnóstico más Ok. tarde. Oye, Ajá. ¿hay un momento en el que en tu clínica, de alguna manera, si se puede decir así, das de alta al paciente? Sí, sí, hemos hecho y de hecho siente muy bonito cuando eso pasa, pero sí, llegamos a algunos momentos con ciertos pacientes que ya no necesitan apoyo. No es que saben de todo, pero ya vemos que aprenden en el ambiente escolar o Ok. aprenden en casa cuando los papás le muestran cómo hacer algo, entonces ya no necesitan como ese apoyo extra. Ok. Entonces justo es la meta y por eso decimos que lo mejor es como intervención temprana y intensiva para como aprovechar de esos años tempranos cuando aprenden muy rápido y con la meta de disminuir el apoyo mientras Y, se crecen. y cuando Ujú. ves que ese progreso no avanza, lo sigues teniendo, ¿hasta qué edad en tu clínica los puedes tener? ¿O tienes pacientes adultos? ¿Cómo es? Nosotros no, ABA sí se puede hacer con adultos. Nosotros específicamente, yo tengo más experiencia con intervención temprana, Ok. pero sí he trabajado con niños hasta la edad de 17. Ok. Los que trabajé que ya tenían como, que eran ya más grandes, tenían como autismo, pero también otras dificultades o otros diagnósticos. Entonces necesitaban más apoyo en la vida, como la independencia personal, vestirse, Ok. esa parte de ser independiente. Sí podemos ayudar, pero sí, es algo que me ¿Se canaliza gustaría. a otro Sí, especialista? por el momento la mayoría de los terapeutas como que tenemos esta experiencia. Me gustaría eventualmente expandir y poder ayudar a adultos. Ok. Siento que para poder hacer eso tendría que aprender más sobre qué está pasando en la Ciudad de México, como escuelas ya cuando eres más grande Ujú. y hasta grupos de apoyo o para actividades sociales que podrían hacer, que ahorita justo estoy como aprendiendo, Investigando sí, y viendo. Ok. investigando, entonces no estamos en el Pues sería una momento. muy Sin buena duda, sí. alternativa, ¿eh? Oye, ¿y Sí, en Nava cantan Dancing Queen? podemos, O podemos. chiquitita. Oye, pero Oye, dicen, pero, a ver, espérame. date. Es que yo voy a preguntar una tontería, No, a pero ver, para reforzar un poco, ya lo dijiste al principio, pero Ujú. seguramente algún papá o alguna mamá nos está escuchando y puede tener algunas dudas. ¿Cuáles son, así literal, los focos rojos más representativos donde uno sí tiene que actuar si es que empieza a ver qué comportamientos de su hijo o hija? Sí, uno es, a veces los niños desarrollan y logran todos sus hitos para cada etapa del desarrollo y de repente los papás notan una regresión. Entonces, antes hacían esto y ahora ya no. Antes respondían a su nombre, ahora ya no. Si empiezan a ver eso, que hay una regresión, a veces se presenta así autismo, entonces ahí es recomendado ir. Ok, ok. Y luego de los otros es cuando tienen como conductas repetitivas, están más interesadas en objetos, baja mirada, O contacto sea, que no te visual. mantengan la mirada, eso es un rasgo a Sí, tomar en cuenta. común. que no Ujú. interactúe, ¿no? Con Sí, personas. sí, que no muestran, hasta los chiquitos muchas veces muestran a los Sí, adultos, sí, ¿no? sí. Cosas y comparten su interés. Si eso no está pasando, igual algo ahí. También muchas veces está acompañado con un retraso en lenguaje. Entonces también se nota un retraso en lenguaje, sería ¿A importante. partir de qué edad ya uno tiene que preocuparse si es que o sea, si el lenguaje no, porque entiendo que el tema de caminar hay quien camina a los 9 meses, 10 y hay quien Sí, camina A al año los, y medio, ujú. ¿no? ajá, sí. El tema del lenguaje, más o menos en qué rango de edad, o sea, si llegaste a qué edad y no habla, ya te tienes que preocupar. Sí, normalmente ya con 2 años ya tienes como algunas palabras, algo de vocabulario, Ok, ¿no? Entonces ahí yo creo que sería como entre 2 y 3 estar muy atento
de qué está pasando. Y normalmente se puede ver con otros niños, no se puede comparar, yo sé, porque cada niño es diferente, pero si ves una diferencia muy marcada, entonces ahí sería... Sí recomiendas ahí, pues por lo menos ir con... Y checar, ¿no? Porque los terapeutas del lenguaje y hasta los pediatras podrían indicar si piensan que aún están en el rango, pero yo diría que entre esa edad se puede notar mucho, la diferencia. Oye, yo de chiquito, cuando escuché la primera vez que escuché la palabra es un niño autista, pregunté y me dijeron, no, el niño autista es aquella persona que vive en su propio mundo, ¿no? Así era como la definición. Sí. Yo te quiero preguntar algo. ¿Tú has visto porque dicen que Messi tiene ciertos rasgos autistas? Sí. ¿No? Que es retraído, que de pronto se queda así viendo, ¿no? A Cristiano, sí. ¿Tú crees que pueda tener ahí cierto grado de... Puede ser. ¿autismo? A veces conozco personas que de adulto es cuando reciben el diagnóstico, como que empiezan a notar, igual reacciono diferente en esta situación o me siento así en esta situación y van y reciben el diagnóstico, pero no les afectó tanto en la vida. Entonces sería como un caso más leve que aún podrían trabajar y tener pareja, ¿no? Y vivir su vida. Normal. Como típica. Todos somos muy diferentes y individuales y ellos también es solo otra forma de pensar, ¿no? Y de ver el mundo. Entonces sí, yo creo que de hecho hay como personas como famosas que luego dicen, sí, estoy en el espectro y... Esta pregunta, esta respuesta me lleva a decirle a todos los papás y mamás que nos están viendo que si presentan a un niño con estas condiciones, no se preocupen, si se atiende de temprana edad y dependiendo obviamente del grado que tenga, pueden llegar a ser personas funcionales al 100% y hasta GOATs del fútbol. ¿No? Sí, o sea, y creo que sí es bien importante. O sea, yo siempre digo que las realidades se enfrentan, no se evaden, ¿no? Pues muchas veces la negación te hace alejarte de realmente afrontar la realidad, pues mejor, porque ese tiempo, ya lo dijiste varias veces, pues es valiosísimo, ¿no? Si tú por la negación pierdes 4, 5 o 6 meses, ¿cuánto pudiste haber avanzado en esos meses si no estás evadiendo lo que a la luz de todo, bueno, no sé si de todo el mundo, pero a la luz tuya como papá o como mamá es evidente, ¿no? Totalmente. Sí, yo como he trabajado en esto mucho tiempo, también soy de la perspectiva de prefiero como prevenir o intervenir antes que algo más grave pasa, ¿no? Claro. Como que si ya estás viendo como ciertos rasgos, hasta si no cumplan con el diagnóstico formal, pero si ya están atrasados, ¿por qué no apoyar? Igual ya alcanzan el nivel donde deben de estar. Claro. O sea, sí hay riesgo de que si tú no intervienes con prontitud, se pueda ir moviendo en ese espectro y ir hacia lugares de más peligro, de más riesgo. O de más trabajo para sacarlo. O de más trabajo, sí. Yo creo que... O sea, ¿va evolucionando el autismo o es difícil? Es difícil saber si va evolucionando o más bien es como si no estás poniendo atención a lo que pasa a tu alrededor, no estás como imitando palabras y así, lo más tiempo que pasa, más tienes que como aprender más rápido para alcanzar el nivel donde debes estar. Entonces igual se nota más la brecha, ¿no? Pero no sé si necesariamente como que se pone peor, nada más que mientras está pasando el tiempo y no estás aprendiendo las habilidades que típicamente... Sí, el rezago es mayor. Sí cuesta más trabajo. Sí cuesta más trabajo y luego estás tratando de alcanzar un nivel, pero... Claro. Más tiempo ha pasado. Oye, Clau, ¿qué crees? ¿Qué? Que está entretenidísima la plática y ya se nos acaba el tiempo. Pero antes de despedirnos, ¿en dónde te pueden buscar las redes sociales de ABBA para que vayan a cantar Dancing Queen y Chiquitita? Tus redes personales a todo el público que nos ve. Sí, entonces tenemos una página web que es autismcenter.com.mx. ¿En Spanish? No, pues ahí está. Bueno, está... es Es esa, sí. Sí, es esta. Autism Center México City. Ajá, Autism Center México City. Ok, le vamos a poner una pleca ahí para que todas las personas que quieran acudir a este centro padrísimo lo hagan. ¿O algún teléfono o algo donde puedan? Sí, él está en la página web. Ahí viene. También en Instagram, si buscan Autism Center Mexico City.
Ahí mismo. Ahí está. Perfecto. Ok, Sí. y ¿Dónde bueno, están ubicados? Tenemos un centro en Polanco, pero también trabajamos a domicilio. Qué bien, mira, qué bueno saber. Ok. Bueno, ahora entonces, ¿toda esta entrevista nos la puede hacer en portugués? Sí. No, pues muchas gracias por venir. Alguna duda que se les haya quedado en el tintero, por favor, coméntenosla a través de Y se todas la nuestras hacemos redes llegar, sociales. Te obviamente. la hacemos llegar Sí. a través de Facebook, de Instagram, de TikTok. Síganos en Parece Fácil a través del Heraldo Podcast, el Heraldo así nomás. Y pues muchas gracias, Rafa. No, gracias a ti, Gracias, Claudia, Clau. Muchas por venir. gracias. Y nos vemos en la Gracias. siguiente. Y pues si ven algo raro, hay que actuar, no hay que evadir. Exacto. Gracias. Parece fácil ser papá.